Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra escuela bíblica familiar. Vamos a iniciar en oración. Amado Señor, Dios, Padre Celestial, hoy te rogamos, Señor, que nos permitas apreciar la belleza de Cristo, que esta doctrina, Señor, más que para debatir, más que para saber que tenemos razón, sea de consuelo para nuestras almas en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, hemos sentido que nuestra fe es como una lucha solitaria más que una caminata junto con alguien, en compañía? Diariamente enfrentamos la culpa, la duda, el desánimo. Y aunque sabemos que Cristo murió por nosotros, a menudo actuamos como si ese fuera el final de la historia. Como si después de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor, Él se hubiese distanciado de nosotros, dejándonos a nuestra propia suerte. Es aquí donde esta doctrina cobra una vital importancia. Lamentablemente, esta doctrina de la intercesión de Cristo ha sido muy olvidada, aún hoy en día en púlpitos reformados, pero no lo era en el tiempo de los puritanos. Hubo uno de ellos, que voy a citar hoy muchas veces, Anthony Burgess, que escribió 145 sermones del capítulo 17 de Juan, la oración intercesora de Jesús. Era una doctrina importante para ellos y debería de serlo para hoy también. Pensamos en la cruz, pensamos en la resurrección, pero pocas veces consideramos lo que Cristo está haciendo ahora mismo por nosotros desde el cielo. No entendemos que el Evangelio no termina con la ascensión de Jesús, sino que continúa con Cristo intercediendo activamente por su pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que en cada momento de la historia, en cada momento de tu historia, de angustia, en cada instante de debilidad, en cada ocasión en la que fallas, Cristo está allí ante el Padre, pero no está como un abogado contra un padre airado para destruir a su pueblo, sino, como lo dice Wilhelmus A. Brackel, el Señor ora por aquellos a quienes el Padre ha amado con un amor eterno. Él ya los ha aceptado como sus hijos. Él ya los ha designado para ser los objetos de su gracia y de su benevolencia, y hacia quienes su corazón está ya tiernamente inclinado. Por lo tanto, el Padre desea que Jesús interceda en favor de ellos. ¿Cómo podría entonces ser rechazado este abogado? La intercesión de Cristo, hermanos, es la garantía de que no estamos solos en esta lucha diaria. Es la evidencia de que aunque enfrentemos dificultades y caídas, probablemente hoy, ayer o esta semana, Cristo sigue abogando por nosotros, asegurando que su sacrificio se aplique continuamente a nuestras vidas. Iniciemos entonces con el concepto de intercesión. ¿Qué es intercesión? La palabra intercesión viene del latín, que significa ir o pasar en medio de dos personas. En el Antiguo Testamento esta palabra normalmente se utilizaba de una manera negativa. Significaba matar o atacar. Luego vino a significar asaltar a alguien con peticiones. Y ya por último, cuando era hecho a favor de alguien, era interceder. En el Nuevo Testamento, este término no significa peticiones en general. Es una verdadera preocupación por otros en la que uno se coloca entre ellos y Dios, haciendo una petición en favor de ellos. Podemos ver unas imágenes de esto en las Escrituras muy temprano en la historia de la redención. Por ejemplo, en el libro de Job, que es paralelo a Génesis, en los principios de la historia, vemos a un hombre de Uz, de la descendencia de Sem, hijo de Noé, a Job, intercediendo por sus hijos con sacrificios por sus pecados. Y vemos que al final de este magnífico libro, Dios mismo le dice a Job que interceda por sus amigos en oración.
Otros ejemplos pueden ser Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, o por los justos en Sodoma y Gomorra. Y Moisés, en Éxodo 32 y 33, intercediendo fervientemente por el pueblo después de que ellos se habían ido a los ídolos, al becerro de oro. Hay muchos otros ejemplos en las Escrituras, pero permítanme llevar su atención ahora al ministerio de intercesión que Dios mismo instituyó en el Antiguo Testamento, y este es el ministerio sacerdotal. Vamos a ver cómo este ministerio era una sombra, una figura del oficio sacerdotal de Cristo por su pueblo. Un comentarista, Alfred Edersheim, dice lo siguiente de este ministerio: el sacerdocio, que culminaba con el sumo sacerdote, era el agente mediador designado por Dios, por medio del cual podían acercarse a Dios y a través del cual Él concedía sus dones, y los sacrificios eran el medio de dicho acercamiento a Dios, para restablecer la comunión con Dios cuando se había debilitado o interrumpido, o también para expresar y manifestar esa comunión. Hay unos elementos entonces en este sacerdocio del Antiguo Testamento. Un elemento es el sacerdote. Vemos en el Antiguo Testamento que el sacerdote era instituido por Dios. Aarón era el primer sumo sacerdote según la descendencia de Leví, y sus hijos después de él iban a ser sacerdotes. Es importante aclarar que solamente el sumo sacerdote podía acceder al lugar santísimo del tabernáculo de reunión una vez al año en el día de la expiación, según Levítico 16. Es decir, el lugar santísimo era la presencia misma de Dios, y solamente el sumo sacerdote que Dios instituyó, podía acceder al trono de Dios. Pero él no podía acceder solamente así por así. Él tenía que primero hacer un sacrificio por él, por su familia, para limpiar los pecados, y luego él podía entonces ir al lugar santísimo. Había unos requisitos para ese sacerdote. En Levítico 21 dice muchas particularidades, pero él no podía ser ciego, no podía ser cojo, no podía tener el rostro desfigurado, no podía ser deformado, no podía tener ningún pie quebrado, ninguna mano quebrada. Y la razón de todo esto era porque el Señor es santo, dice al final de Levítico 21. El segundo elemento es el sacrificio. El sacrificio, según la ley, debía ser sin mancha ni arruga. Este sacrificio era instituido por Dios también. Según Levítico 22, después de Levítico 21, cuando habla de los requisitos del sacerdote, dice que para que fuera aceptada la ofrenda de sacrificio, debía ser sin defecto. Y repite muchas veces la palabra sin defecto. No podían ser ciegos, quebrados, mutilados, con llagas. ¿Cuál es el punto de esto? Todo esto, según el autor de Hebreos, si han leído Hebreos capítulo 7 en adelante, van a ver que todo esto tenía un significado simbólico y tipológico. ¿Qué significa tipológico? Que era un ejemplo que apuntaba a una realidad más grande. Y todo esto, mis hermanos, se cumple en la persona de Cristo. ¿Cuáles eran las funciones del sacerdote? Eran dos. La primera era ofrecer a Dios sacrificios. Y la segunda era interceder a Dios por su pueblo. Dice Gerardus Voss, y cito: ya en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote no había terminado su trabajo cuando había realizado los sacrificios. La sangre, como parte principal del sacrificio, tenía que ser presentada ante Jehová en el lugar santo o en el lugar santísimo, y solo al hacerlo se realizaba la expiación completa para que él pudiera volver y bendecir a la gente. El sacrificio, una vez traído, debía mantenerse constantemente en la memoria mediante el rociamiento de la sangre, y a ser conservado en la memoria
debía efectuar la continuación del favor de Dios para el pueblo pecador. Déjeme explicar esto rápidamente. El sumo sacerdote lo que hacía el día de la expiación era que ofrecía un sacrificio en el altar del holocausto fuera del tabernáculo. Recuerden que habían dos altares. El altar de bronce, el material es importante porque mientras más alejado esté de la presencia de Dios, el material es diferente. Este era de bronce, pero el que está más cercano al trono de Dios, al lugar santísimo, era el altar del incienso. El sacrificio no estaba terminado cuando él hacía el sacrificio. Él tenía que ir y rociar, comparecer ante la presencia de Dios con la sangre y rociarla en los cuernos del altar del incienso que está justo delante de la presencia de Dios, para que hiciera perpetuamente intercesión. Él llevaba el incienso que representaba las oraciones de los santos y solamente él podía llevarlas a Dios diciendo: estas son las oraciones de tu pueblo, y eran recibidas porque eran hechas por el sacerdote. Ahora, vamos a ver cómo Cristo efectúa este oficio de sacerdote. En la pregunta 44 del Catecismo Mayor de Westminster se nos dice que Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo a Dios una sola vez como un sacrificio sin mancha, para hacer la reconciliación por los pecados de su pueblo y al hacer continua intercesión por ellos. Las mismas dos funciones: hacer sacrificios, un solo sacrificio, e interceder por ellos continuamente, ya no cada año, continuamente. Veamos entonces en la respuesta de nuestro Catecismo Mayor que Cristo llevó a cabo esta función de sacerdote no solamente en su estado de humillación, no solamente cuando Cristo vino a nacer en una condición de bajeza, cuando fue sujeto a la ley, no solamente al sufrir las miserias de esta vida, no solamente al sufrir la ira de Dios, no solamente al morir en la cruz, él estaba cumpliendo su oficio. Eso lo hizo en su estado de humillación. Pero él también sigue hoy mismo cumpliendo su oficio de sacerdote en su estado de exaltación. Nuestro tercer y último punto es: veamos cómo la intercesión de Cristo entonces es hecha. ¿Cómo la hace Cristo? Antes de pasar allí, es importante que resaltemos que el sacerdote en el Antiguo Testamento solo intercedía por quien se había hecho sacrificio. De la misma manera, Cristo solo intercede por aquellos por quienes el Padre le dio. Roger Smalley, en el libro que estamos leyendo, dice lo siguiente, cito: había una ligadura inseparable entre el sacrificio ofrecido y las personas por las cuales el sacerdote intercedía. Nunca intercedía por alguien sin hacer sacrificio por él. Nunca se hizo sacrificio por alguien sin interceder por él. Y en Juan 17, esto es muy evidente cuando Jesús dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es como si dijera: yo intercedo por los que tú me diste, no por el mundo entero, por los que tú me diste. Gerardus Voss dice lo siguiente: en el sentido concreto, Cristo solo puede interceder por los elegidos. Y esto es muy importante. La razón es que su intercesión no es un mero suplicar, donde no es seguro si él va a ser escuchado. No, es una voluntad firme y siempre activa que el Padre está siempre dispuesto a complacer. Vamos entonces a ver cómo intercede Cristo por su pueblo, hoy mismo. En la pregunta 55 del Catecismo Mayor de Westminster, lo que voy a hacer es leer oración por oración y vamos a meditar en este supremo oficio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Catecismo Mayor de Westminster: Cristo intercede
En primer lugar, Cristo intercede mediante su continua comparecencia delante del Padre en el cielo en nuestra naturaleza. Si ustedes recuerdan en Éxodo 28, el sacerdote tenía unas vestiduras sacerdotales y en ellas estaban inscritos los 12 nombres de las tribus. Él es un representante del pueblo delante de Dios, diciéndoles, aquí estoy yo en representación de tu pueblo, para que los perdones, para que los escuches. Y es la misma esencia lo que Cristo hace. Y Cristo comparece continuamente. Noten la palabra continuamente, no es una vez al año, es todo el tiempo, dice el autor de Hebreos, capítulo 9. Y Él lo hace delante del Padre en el cielo, ya no en figuras, como en el Antiguo Testamento, ya no en sombras. Sombras es la forma de algo. Si usted se para y el sol le da tu sombra, es la forma tuya, pero no es la realidad. Tú estás acá, esa es tu sombra. Cristo comparece ya no como una sombra, sino como la realidad misma de la sombra, a lo que apuntaba la sombra. Y es delante del Padre, dice el Catecismo Mayor. En la presencia misma del cielo, dice el autor de Hebreos, que Él no entró en el santuario hecho de manos, que era una figura del verdadero, sino que Él entró en el cielo mismo, que era lo que apuntaba al sacrificio en el Antiguo Testamento. El Catecismo añade una palabra importantísima, y es que Cristo, delante del Padre en el cielo, intercede en nuestra naturaleza. Y yo creo que añade eso porque era necesario que Cristo fuera verdadero hombre, partícipe de carne y sangre como nosotros, porque fuimos nosotros, el hombre, quienes ofendieron la majestad de Dios con el pecado de Adán. Dice Gerardus Voss, hablando de la persona de Cristo en su humanidad, que en nuestras debilidades encontraran el perdón y el fortalecimiento también se deriva de esta realidad, de que Cristo es un sumo sacerdote compasivo. Él todavía lleva el recuerdo de la debilidad y el sufrimiento en su conciencia humana. Por tanto, Él puede ponerse en nuestras circunstancias y tener una misericordiosa compasión por nosotros, que es única en su género. 2. Cristo intercede por los méritos de su sacrificio de obediencia en la tierra. Y eso es importante. Cristo intercede porque Él tiene méritos. Su sacrificio y su obediencia en la tierra tienen mérito. Y el concepto de mérito es hoy en día muy mal entendido, especialmente por la Iglesia de Roma. ¿Tiene alguien más, aparte de Cristo, algún mérito? Aunque la doctrina papista haya inventado una multitud de intercesores canonizados a un grado de santos, atribuyéndose un exceso de méritos, debemos decir que no podemos nunca interponer a nadie como un mediador entre Dios y nuestra propia alma, si no es Cristo, el verdadero Dios y hombre. En 1 Samuel 2:25 dice Elí a sus hijos cuando pecaron contra Dios. Él dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Dice Elí a sus hijos. Ahora es cierto, dice Gerardus Voss, para citarlo, que la Escritura nos anima a interceder unos por otros. Incluso la palabra hebrea orar significa eso, interceder. Pero con esto no se hace referencia al acto oficial del cargo de Jesús, solo a una intercesión de hermanos que son iguales los unos con los otros. Se puede pedir la intercesión de un hermano, pero nunca interponerlo como un mediador entre Dios y los hombres, o entre Dios y tu propia alma. Esto sería deificar, eso sería hacer al hombre Dios, y no hay más que un mediador
que puede llevar nuestras oraciones delante de Dios. Y cualquier idea sobre la existencia de otras personas que pudieran hacer algo así, lo que lleva a esto es a investirla de atributos divinos, a decir que ellos son omnipresentes, omniscientes, y eso lo hace Roma. Pero la única razón para que la sacrificio y la obediencia de Cristo tengan mérito es porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, dice el autor de Hebreos. Él es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre lleno de la cruz. Esto hace que su sacrificio y obediencia tenga algún mérito. Un mero hombre, si no es el verdadero Dios, no tendría mérito delante de Él. Cristo intercede en tercer lugar por nosotros, por los creyentes, por los elegidos, declarando su voluntad de haberlo aplicado a todos los creyentes. Anthony Burgess, un puritano que les mencioné al principio, de Juan 17, dice lo siguiente: esta intercesión en el cielo no es de esa manera humilde de súplica, como en su estado de humillación, sino una presentación de sus sufrimientos y obediencia al Padre, con una voluntad ferviente de que todos sus elegidos participen de los beneficios de ellos. No sé si alguna vez ustedes han estado enfermos, sin saber qué les pasa y a punto de morir probablemente. Y yo recuerdo cuando estuve enfermo con un dolor en el estómago, no paraba continuamente por 2 semanas, no sabía qué era. Ya estábamos en urgencias, llevábamos 2 días y mi esposa me leía esto de algo de Spurgeon sobre la enfermedad. Y fue bonito para mí saber que Cristo estaba orando por mí, para que yo esté con Él. Dice Juan 17, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo. Cristo está orando para que estemos con Él. Y eso es hermoso recordarlo en tiempos de enfermedad, porque probablemente estemos orando en contra de su voluntad. Él nos quiere con Él. Y esa es la vida eterna, tenerlo a Él, conocerlo a Él. Pese a todas nuestras imperfecciones, pese a todos nuestros fracasos, pese a todos nuestros pecados, tengamos a Cristo como la segura y firme ancla de nuestra alma. Porque Él ora por nosotros para que esto sea así. ¿Habías pensado en eso? Cristo está orando para que estés con Él. Entonces, en la oración de Cristo debemos mirar, dice Burgess, especialmente al poder mediador, a su eficacia. No es una mera súplica como las nuestras, sino una obtención poderosa de lo que se desea. Cristo desea que estemos con Él, así va a ser. ¿Por qué? Dice Burgess, su oración no puede ser más rechazada que su sangre. Su oración no puede ser más rechazada que su sangre. En cuarto lugar, Cristo intercede por nosotros, por los creyentes, por sus elegidos, respondiendo a todas las acusaciones contra ellos. ¿Quién te acusa esta mañana? ¿Tu conciencia? ¿Tu pecado? ¿El mundo? ¿Satanás? Si Cristo te recordó en su estado de humillación, mientras cargaba la cruz al Gólgota, si en ese estado de humillación se acordó de ti para orar e interceder por ti, y nunca se rindió, sino que Él procedió a cargarla, a cargar tu maldición, a cargar tu cruz, tu castigo y tu muerte, ¿cuánto más en su estado de exaltación Él no vive para interceder por ti? ¿Quién puede acusarte hoy? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo, si es Dios el que ya los justificó. ¿Quién te puede condenar si Él ya murió por ti?
Y no solamente murió, sino que está a la diestra de Dios, dice Pablo, intercediendo por nosotros. Es impresionante. En quinto lugar, Cristo intercede por su pueblo, procurándoles tranquilidad de conciencia a pesar de sus diarios fracasos. Todos los días fracasamos, ¿no? Pecamos, caemos. Y dice Anthony Burgess, cuando cometes algún pecado, imagina si el único poder para eliminarlo proviniera de tus oraciones, de tus lágrimas. Si tuvieras que soportar toda la culpa y la responsabilidad, sería insoportable, ¿o no? Sin embargo, dice Burgess, cualquier pecado que cometas, si te arrepientes y es perdonado, está cubierto por las oraciones de Cristo para tu perdón. Así que aunque tus oraciones puedan ser débiles, llenas de dudas, carentes de fervor, no había ninguna falta en las oraciones de Cristo. No hay ninguna de ellas en las oraciones de Cristo. Entonces, en todas tus luchas, sentimientos de abandono, tentaciones, cuando tú ni siquiera puedes decir Señor, no puede ni siquiera salir de tus labios la palabra Señor, porque sabes que no actúas como si fuera tu Señor. Puedes aferrarte a que Cristo intercede por ti. Cristo está orando por tu perdón. Es impresionante. Cristo está orando para que seas perdonado. Todo el tiempo, delante del Padre. ¿Tú crees que el Padre no va a escuchar sus oraciones? ¿Le va a negar una a su Hijo? En el cual Él se complace. Y Burgess dice que hay dos razones por las que lo escucha. Primero, porque Él es justo. Él es justo, Él no es injusto. Y porque la obra de Cristo tiene un valor infinito, Él es justo en perdonarte. Y segundo, por amor. Él es su Hijo amado, su Hijo engendrado. En sexto lugar, Cristo intercede dándonos acceso libre al trono de gracia. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote llevaba las oraciones del pueblo representadas en el incienso que ardía en el lugar santísimo continuamente. En Éxodo 30, lo pueden leer después. Y ahora, como nuestro pastor Javier ha dicho muchas veces, Dios está a una rodilla de distancia. Solo bajar la cerviz y Él está allí. Dice Burgess, toma nota de esto. La oración de Cristo santifica todas nuestras oraciones. Son aceptadas a través de Él. Todas tus oraciones son aceptadas en Él. Él es el altar sobre el cual se ofrece el incienso de las oraciones de la iglesia. Así como nuestras lágrimas necesitan ser lavadas en su sangre, nuestras oraciones necesitan ser lavadas por la oración de Cristo. Y Él oró para que nuestras oraciones sean recibidas. Y ninguna oración podría llegar al cielo sin la intercesión de Cristo. No importa que tan horribles sean tus pecados esta mañana, mis hermanos, Él los puede lavar. No importa qué tan grandes o escandalosos, su gracia es mayor. Cristo es más grande y glorioso, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es una fuente inagotable de gracia. Y de esa gracia tienes acceso hoy, en esta mañana. Y por último, Cristo intercede por su pueblo aceptando sus personas y sus servicios. Tú eres ya acepto en Cristo si eres creyente. Él te acepta. Él no te echa fuera. No importa qué hayas hecho. Si eres su hijo, Él te acepta y puedes ir a Él. Puedes ir a Él. Él ya te adoptó como su hijo. ¿Y sabes cuál es tu herencia como hijo? Dios mismo.
La herencia de los levitas, ¿cuál era? Jehová. Y David, entendiendo esto de todos los creyentes, dice, Señor, tú eres mi herencia y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi porción. Eres la herencia de David. ¿Es Dios tu herencia? ¿Sabes que vas a heredar la Trinidad misma? Es impresionante. ¿Es Cristo tu intercesor? ¿Está orando por ti? No dudes en venir a Él. No saques excusas, no te dejes engañar, no digas iré mañana, iré después. Niños, nunca es temprano para ir a Jesús. Ustedes son bienvenidos también, porque Él dice que de ustedes es el reino de los cielos, como herederos de la promesa. Los jóvenes, no hay mayor deleite que Cristo. Vengan a Él y Él no los va a echar fuera. No dudes, ¿será que Él sí me escogió? ¿Será que Él murió por mí? Solo vengan a Él y Él los va a recibir. No nos corresponde saber las cosas que no están reveladas, pero sí las reveladas. Son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y qué dice su revelación? Que Cristo murió por todos los pecadores que se arrepienten y vienen a Él. ¿Eres un pecador? Vengan a Él y Él te recibirá. Para los más mayores, nunca es tarde para venir a Cristo. Dice en Isaías que aún hasta su vejez Él será el mismo. Aún hasta sus años más avanzados, Él los sostendrá. Porque Él los hizo, Él los cargará, los sustentará, los librará. Él está orando para que tú vengas, para que te vuelvas tus pecados a Dios, y ciertísimamente se cumplirá su voluntad. Si tú eres su hijo, vas a volver. Y amado creyente, ¿sabes por qué siempre vuelves a Dios? Porque Cristo está intercediendo por ti. Aun cuando no quieres, aun mientras duermes, Él ora por ti. Si la oración eficaz del justo puede mucho, según Santiago. Si Elías oró y el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, ¿cuánto más el cielo no es abierto por las oraciones de Jesús? Para que todos por los que Él murió vengan a Él. Dice Burges, si Job, Abraham y Moisés pudieron lograr tanto a través de la oración, aunque sus oraciones necesitaban la oración de Cristo para ser aceptadas, ¿cuán poderosa debe ser la oración de Cristo por sus creyentes? ¿Quieren escucharlo orar por ustedes? Acompáñenme a Juan capítulo 17 para terminar. Dice Juan 17, voy a leer la nueva versión de las Américas. Dice, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Y dice el versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Oremos. Señor, gracias por... es mucho, Señor, lo que significa tu intercesión por tu pueblo. Y perdónanos por no poder expresar con mayor claridad lo que significa que tú intercedes por tu pueblo. Señor, a veces no queremos que el sol nos dé luz, no queremos que el aire nos dé aliento, no queremos ni siquiera que nos amen, ni que la tierra dé fruto y nos nutra, solo queremos morir. Sin embargo, tus compasiones anhelan por mí. Tu corazón es quien se apresura a mi rescate. Tu amor es quien soportó mi maldición, tu misericordia soportó mis merecidas heridas. Permítenos caminar humildemente en las profundidades más bajas de la humillación, bañados en tu sangre, con una conciencia sensible, triunfando gloriosamente como herederos de la salvación en Cristo Jesús, nuestro intercesor. Amén.